Hola, mi nombre es Violeta Val y en este video les quiero contar sobre uno de los aspectos, si no el más famoso de Brasil, su Carnaval de Río de Janeiro. No es un secreto que cuando se piensa en Brasil, las primeras cosas que vienen a nuestra mente es carnaval y fútbol. No soy un alma fiestera, sin embargo, uno de mis sueños era visitar Río de Janeiro tanto en su fiesta de Año Nuevo como en carnaval. Así que el año pasado no desaproveché la oportunidad y fui a vivir la experiencia. Antes de contarles mi experiencia viviendo el carnaval, viviendo el desfile en el Sambódromo de Río de Janeiro, me gustaría comentarles sobre el trasfondo cultural e histórico y cómo funciona un carnaval. Si algo a mí realmente me sorprendió muchísimo fue que todo está fríamente calculado. Hay mucha historia detrás de la formación, de lo que se ve en el desfile, y es algo que me pareció muy diferente a los carnavales en México, particularmente el carnaval de Mazatlán con el que yo estoy familiarizada. Así que acompáñenme en este video a conocer más sobre el maravilloso carnaval de Río de Janeiro. Aunque la historia del carnaval está ligada al catolicismo, este traspasó el plano religioso para convertirse en una fiesta popular, una expresión del folclore. Y Brasil es uno de los países que han hecho de este evento un elemento clave de su identidad nacional. Pero el carnaval de Brasil no es uno, no es homogéneo. En cada región del país este tiene sus particularidades. Sin embargo, no es una novedad decir que es el carnaval de Río el que ha ganado una mayor visibilidad dentro y fuera del país. Lo primero que habrían de saber sobre el Carnaval de Río es que tiene dos espacios o dos tipos: su tradicional desfile en el Sambódromo y el Carnaval de calle. El Carnaval de Río se ha transformado a través del tiempo y los registros de sus festejos son bastante remotos. En la segunda mitad de los años 1800, los festejos tomaron fuerza y en ese entonces los ritmos musicales asociados a la celebración eran la polca y la marchinha. Hoy el carnaval suena a muchos ritmos, sin embargo no podemos negar que inmediatamente al escuchar Carnaval de Río, en nuestra cabeza empiezan a sonar los tambores y silbatos de la samba carnavalesca. Aunque la samba nació en el estado de Bahía, este género encontró popularidad en Río de Janeiro debido a la fuerte migración de los pobladores del noroeste brasileño a la antigua capital de Brasil. Por muchos años este género sería marginalizado y despreciado por las clases medias y altas del país, y no sería después de 1917 que este se introduciría en la fiesta del carnaval de una manera más expresiva. Durante estos tiempos no es que hubiera un único desfile, sino muchos desfiles por toda la ciudad. Fue el surgimiento de las escuelas de samba lo que articularía y organizaría el desfile. La primera escuela de samba y que establecería las bases de lo que hoy en día es una escuela de samba fue la escuela Deixa Falar en 1928. La hoy Estácio de Sá se considera la escuela descendiente de la Deixa Falar. Se dice que el término escuela fue adoptado por la Deixa Falar porque en la calle donde ensayaban, en el barrio de Estácio, había una escuela. El término fue replicado por otras, por lo que en realidad las escuelas de samba no son una escuela como tal, no hay salones en los que se enseñan los quehaceres de los zambistas, es más bien un espacio de encuentro que periódicamente se utiliza para fiestas y ensayos. Así que si visitas Río en cualquier época del año, puedes ir a una escuela de samba y sentir el ambiente del carnaval. El primer desfile como tal fue hasta 1932. Y fue convocado por la redacción del periódico Mundo Esportivo. Serían ellos quienes establecerían los requisitos y los criterios para evaluar el desempeño de las escuelas y así elegir la escuela campeona. Quizás el hecho de que el desfile del carnaval haya sido visualizado en el medio deportivo como un torneo nos haga entender la pasión con la que los cariocas defenderán a sus escuelas de samba, su equipo musical. Este primer desfile sucedió en la Plaza 11, donde participaron más de 10 escuelas con un máximo de 100 personas en cada una de ellas y dieron vueltas alrededor de la plaza. Poco a poco la Plaza 11 fue destruida y el desfile pasó por varias avenidas del centro de Río. No sería hasta 1984
cuando pasaría al emblemático Sambódromo del Marqués de Sepucaí, o simplemente el Sambódromo, diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer. Fue a partir de ese momento que el desfile del Carnaval de Río tuvo una presencia mediática fuera del país. De alguna manera, los intereses públicos y privados estilizaron esta fiesta popular. Hoy en día son 5 días de desfile en el Sambódromo, donde viernes y sábado desfilan las escuelas del Grupo Especial, la segunda división, que compiten por un lugar en el Grupo Especial, las mejores escuelas, las meras, que desfilan durante el domingo y el lunes. El sábado siguiente se lleva a cabo el desfile de las campeonas, donde desfilan el top 6. El desfile no tendrá una única temática, las escuelas son libres de elegir su propio tema y esto será una de las cosas más asombrosas y cautivantes del carnaval, pues sobre todo en los últimos años las escuelas recrean y cuentan historias sobre el pueblo brasileño, muchas de ellas olvidadas o poco conocidas, y también son un espacio de protesta ante cuestiones sociales y políticas. El desfile de las escuelas de samba de Río de Janeiro no es un evento callejero donde las personas se muevan caóticamente a su antojo, sino un espectáculo altamente organizado de grandes proporciones. Cada escuela tendrá más de 3.000 personas entre sus carros y comparsas para desfilar por la avenida en poco más de una hora. Hasta aquí las diferencias entre el Carnaval de Río y los de México resaltan. ¿Y qué onda con las reinas del carnaval? Pues bien, existe una elección de una reina y un rey del carnaval en un evento por separado y que realmente no tiene el mismo impacto que el desfile. Además, las escuelas de samba tienen a sus propias reinas. Sin embargo, su imagen no es el foco principal del desfile. El desfile es una puesta en escena. Las partes, grupos y comparsas de cada escuela son todo un tema. Algunos elementos o comparsas que la escuela debe tener son: la comisión de enfrente. Es el grupo que abre el desfile y está compuesto por bailarines profesionales que introducen el tema del desfile. Estos bailarines incluso reciben sueldo fijo por parte de la escuela de samba. El carro abre alas. Es el primer carro alegórico del desfile. Es el único carro y elemento que no necesita ser parte de la historia que la escuela va a contar en su desfile. Lo más importante es dar a conocer los símbolos de la escuela presentes en sus banderas. Mestre Hechizal y Portabandeira. Es una pareja de bailarines que llevan ropas alusivas a las de la nobleza europea del siglo XVIII, pero mucho más exageradas. Estos dos elementos son muy importantes para la calificación del jurado y en ningún momento pueden darse a la espalda. Como su nombre lo dice, la portabandera es la encargada de llevar la bandera de la escuela de samba. Batería es la orquesta de la escuela donde el intérprete o puxador es quien va a garantizar el progreso del samba enredo durante el desfile, canción original que contará la historia, generalmente asistido por un grupo de cantantes de apoyo que desfilan al lado o sobre el carro de sonido. Alas das Baianas es una comparsa compuesta por señoras mayores que homenajean a las madres del samba, aquellas mujeres que abrían las puertas de sus casas como punto de encuentro de zambistas cuando el género era marginado. Pero el desfile en el Sambódromo, a pesar de ser extraordinario, no lo es todo. El ambiente de carnaval también se vive en donde nació, en sus calles, donde nos recordará la informalidad de sus inicios. Durante esos días y mucho antes de las fechas oficiales del carnaval, varias calles de Río serán tomadas por los llamados blocos de carnaval, que son grupos o comparsas que desfilarán con sus disfraces y su música. La mayoría de ellos tendrán su temática y su estilo. Ahora sí, después de esta introducción, pasemos a lo vivencial. Fui al Carnaval de Río de Janeiro el año pasado, en el año 2019, y realmente yo no iba con la intención de ir al desfile. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Yo quería más andar en las calles, ir al carnaval de calle o Jihua, como lo conocen aquí. No sé, pensaba que era muy caro y pues en ese momento el bolsillo no daba para tanto.
En esa ocasión fui con mi amiga Fiorella, quien es una barranquillera que lleva el carnaval en su sangre, y pues ella ya iba con su boleto comprado. Yo la acompañé a recoger ese boleto a un hotel de Copacabana. Y ya en la fila, cuando empecé a ver la organización y la gente ya bien disfrazada, pues me dieron ganitas. Y ya también ahí en la fila platicando con Fiorella, pues ella me dice, oye, vamos. Y ella estaba haciendo su labor de convencimiento conmigo. Cuando ella me dice, oye, pero mira, si no traes dinero, yo te presto. Yo, oye, pero es que yo no voy a pagar $140 para ir a ver el desfile. Y ella se me queda viendo y me dice, no, marica, son 140 reales. Ahí fue cuando dije, bueno, así la cosa cambia. Entonces ahí hicimos ahí un pequeño préstamo. Entramos nosotros, ya nos tocó el turno para que Fiorella fuera a recoger su boleto. Había todavía el boleto en la misma zona en la que ella lo había comprado y pues ahí se hizo, lo compré y tenía mi boleto para ir al desfile. Ya después que tenía el boleto, pues la verdad me emocioné, ya cuando vi el ambiente y cuando entré pues al hotel y tenían todas las fotos del carnaval y tenían la lista de las escuelas que iban a desfilar, ya me emocioné bastante. Regresamos al Airbnb donde nos estábamos quedando y nos salimos de la casa aproximadamente a unas 8:30, 9. Cuando llegamos al Sambódromo ya había comenzado, o sea, ya estaba desfilando una escuela. Dependiendo de la zona en donde compres el boleto, pues vas a entrar por X o por Y lugar. Lo encontramos bastante rápido. La primera impresión que yo tuve del carnaval, del desfile en el Sambódromo, era de que estaba demasiado organizado. Nosotros entramos como por un pasillo, por un pabellón donde estaban los restaurantes o los lugares donde estaban vendiendo comida, bebidas, y podíamos también ver los diferentes accesos de otros sectores. Esa entrada que nosotros compramos es una de las más baratas, sin embargo, la vista que tiene pues no le pide nada a otras vistas. Nosotros estábamos en la parte más alta. De las gradas, y daba para ver bastante bien, se podía mover, se podía caminar, no había como esa montón de gente que no te deja ver, o sea, estaba muy organizado. Entonces nosotros antes de entrar y de subir a esas gradas, pues vimos los otros sectores. Hay sectores, los de abajo normalmente, los VIP, que son los sectores más caros, obviamente. Hay incluso bares y hay fiesta y es una cosa que no se acaba nunca. Encontramos nuestros lugares, nos sentamos, esperamos un poco a que se escuchara el sonido de los tambores, y de verdad había mucha organización, había muchas familias, también extranjeros. Cuando apareció la escuela, el sonido a todo lo que da, la gente se levantó, la gente empezó a bailar y fue una experiencia muy diferente. Algo que me pareció y fue muy contagioso es que la gente realmente estaba ahí en el momento, apreciando mucho cómo las escuelas pasaban. También me dediqué a prestar atención en el samba enredo, en la canción. Algunas partes me era difícil entender.
Como mencioné en la introducción, cada una de esas escuelas tiene una temática, cuenta una historia, cada parte, cada comparsa, cada carro nos va contando pequeños capítulos de la historia global. Es algo realmente muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada, sobre todo en el carnaval de Mazatlán. Obviamente es un carnaval que ha evolucionado. Hay también quienes como yo tenían un poco ese prejuicio de es un carnaval solo para los extranjeros o nomás los extranjeros tienen como ese interés. En viajes posteriores a Río me tocó incluso visitar una de esas escuelas de samba. Algo que me parece muy particular de la sociedad del pueblo carioca es que sí hay esa población, hay esa gente que sigue con mucha pasión sus escuelas de samba, que asisten a sus ensayos, que apoyan a la escuela y que la misma escuela también apoya a sus comunidades. A diferencia de los festejos del carnaval en la calle, yo me quedé con un sabor de boca mucho más positivo del desfile en el Sambódromo. Para mí fue mejor porque en Carnaval Río está lleno, o sea, tú caminas y es sobre todo en la zona central y en la zona sur, donde está toda pues la parte más turística, que son las playas de Ipanema, Copacabana, Leblon, y obviamente la zona del centro de Río. Está demasiado concurrido. La ciudad, si ya de por sí es un poco desorganizada en cuestión de limpieza, pues la ciudad va a estar hecha un desastre en esos días. A mí yo creo que eso depende también mucho de qué tipo de blocos, así como las escuelas, también los blocos están súper estructurados, tienen sus temáticas, tienen sus estilos de música que van a tocar. Muchos de ellos son, así como las escuelas de samba, van a traer un discurso político, va a ser esa como protesta cultural en tiempos de carnaval que ellos van a utilizar ese espacio para hablar sobre ciertas cosas, y yo creo que depende mucho sobre a lo mejor de conocer más sobre cómo son los blocos en Río para tener una mejor experiencia y unirte a un bloque, una comparsa que a lo mejor se ajuste más con tu personalidad. Yo volvería a un carnaval de Río, volvería a un desfile en el Sambódromo, incluso volvería porque muchas de estas cosas que les he contado al inicio yo no las conocía, yo no sabía, son cosas que después investigué porque me quedé hasta con muchas dudas sobre los desfiles, sobre las cosas que cantaban, sobre la temática. Fue algo que posterior me interesé, y yo creo que si yo fuese otra vez a un carnaval de Río, creo que lo disfrutaría más porque entendería más sobre ese tiempo de preparación, sobre la estructura, sobre la historia. Creo que sí lo disfrutaría muchísimo más, y obviamente pues sí me quedan esas ganas de volver a ir a otro carnaval, también de visitar y de ir a otros carnavales, el carnaval por ejemplo de Salvador, que son muy diferentes tanto en la música. Por ejemplo, en Río, como mencioné, el samba va a ser la expresión, la música que le va a dar esa sonoridad al carnaval, y pues en Salvador ya son más una música más afro, más los blocos afros como se le conoce, donde la percusión es todavía más intensa. Sin embargo, son dos carnavales muy famosos dentro de Brasil, fuera de Brasil también. Muchísimas gracias por ver este video. Si tienen más dudas o les interesaría conocer otro aspecto sobre el carnaval o sobre otro tema referente a Brasil, déjenlo acá en los comentarios. Yo estaré muy feliz de investigar y de poder hablar de eso, más si ya lo experimenté, si ya lo viví. Y pues de nuevo, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Até mais.